requisito, no es una costumbre religiosa. Usted va a ver lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor, que hay cosas externas que nosotros hacemos que pone a temblar al mundo de las tinieblas. Y cuando usted levanta su mano, usted está realmente en batalla, en pie de guerra, porque está levantando la mano, esa mano derecha. Dice que el brazo extendido de Jehová iba delante del pueblo. Y usted, sabiendo que el príncipe de los ejércitos de Jehová va delante de usted, usted levanta su mano y va para adelante, no importa las batallas. Yo voy a levantar aquí también las peticiones. Hay abundantes peticiones escritas, pero yo sé que hay más. Por lo menos una en cada corazón. Póngalas ahí delante de Dios, confiando y creyendo que Él oye, que Él escucha y que conforme a su propósito, conforme a su voluntad, Él va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos visitas. Te damos gracias, Señor, porque hemos iniciado este año con gozo. Te damos gracias, Señor, porque estamos iniciando este año, Señor, buscando de tu presencia. En esta hora ponemos nuestras peticiones delante de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a pedir como conviene, como dice tu palabra, porque no sabemos pedir, Señor, sino que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad que hemos de pedir. Oh Señor, levanta a los enfermos del cuerpo. Oh Señor, levanta a los enfermos del alma. Oh Señor, edifica nuestro espíritu, Señor, con tu palabra. Oh, que tu Santo Espíritu, Señor, una vez más nos visite, Señor, y traiga aceite nuevo sobre nuestra cabeza, para que podamos obtener bendición en esta hora. Oh, gracias, Señor, porque confesamos que tu brazo extendido va delante de tu pueblo, y confesamos que las batallas que vendrán, Señor, tú que no has conocido todavía derrota, tú irás delante de nosotros enseñándonos a pelear la batalla, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando estábamos en el mundo, puede sentarse mi hermano, cuando estábamos en el mundo, muchas veces le aplaudíamos a cualquier cosa. Y es maravilloso saber que el aplauso que podemos darle a Dios como una expresión externa de todo lo grande que Él ha hecho, con todo lo grande que Él hará, sin duda, debe ser una de las expresiones más grandes que nosotros podemos darle a Dios. Por eso usted no se canse de aplaudirle a Dios, no se canse de levantar las manos, no se canse de alabarlo, no se canse de adorarlo, porque esas expresiones, siempre y cuando sean el resultado de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, van a ser recibidas como olor fragante. Hace pocos días tuve la oportunidad de compartir con ustedes en el libro de Josué. Y no pude salir de este libro, así que yo quisiera que otra vez me acompañe a él. Capítulo 4 del libro de Josué. Y yo quisiera leer algunos versos que se encuentran ahí y con la ayuda del Señor tratar de avanzar sobre las estrategias de Dios para la batalla. En esa ocasión pudimos ver cómo el Señor esforzaba
a través de su mensaje el espíritu de Josué. Este hombre había caminado muy cerca de Moisés. Dice la Escritura que él, cuando Moisés entraba a la tienda de reunión, cuando Dios se manifestaba de una manera tremenda a Moisés, Josué lo miraba como a un tiro de una piedra, porque Josué quería estar cerca de aquel al cual Dios le había certificado que debía de seguir. ¿A usted ya le certificaron a quién debe seguir? Aleluya. Yo sé que nosotros debemos de seguir a Jesús, porque Él se hizo carne, dice la Escritura que se encarnó, pero también nos hemos dado cuenta y hemos entendido que Dios ha querido también poner guías o hacer de hombres comunes y corrientes, hombres no comunes y corrientes, controlados por el Espíritu Santo para que también sean nuestras guías. Es indudable que usted y yo somos responsabilizados de poder escoger nuestras guías. Que yo sepa, ninguno de los que estamos acá en esta noche hemos sido obligados a venir. Que yo sepa, ninguno de los que estamos aquí hemos recibido algún tipo de prebenda material para poder estar aquí. Lo que yo entiendo es que a usted y a mí se nos ha revelado que en este lugar Dios ha levantado un varón que de alguna manera va delante de parte de Dios como un ministro del Espíritu, aleluya, mostrándonos el camino. Y en esta ocasión también decíamos que precisamente los ministros a la manera de Josué, dijimos los ministros coperos y no los ministros panaderos solamente con conocimiento teológico, sino que aquellos ministros que verdaderamente se están dejando guiar por nuestro Josué. Entendemos que nuestro José hoy es el Espíritu Santo, el cual nos está dando las instrucciones o nos va a dar las instrucciones que necesitamos para poder verdaderamente estar en victoria. Nosotros los cristianos somos dados muchas veces a decir, hermano, ¿usted está en victoria? ¿Y usted qué contesta? Ya tienen miedo, ¿verdad? Pero cuando a usted le dicen, hermano, usted está en victoria, usted dice, amén. Ahora, eso está bueno cuando usted por la fe, aunque no esté en victoria, usted está creyendo que Dios lo va a sacar en victoria. Pero lo más importante es que usted y yo verdaderamente estemos en victoria. Sin importar lo que esté aconteciendo, usted y yo podamos encontrar las estrategias de Dios para verdaderamente estar en victoria. Una cosa es que usted y yo visualicemos por la fe las victorias de Dios en nuestra vida, pero otra cosa es también disfrutar de las mieles de la victoria. Oíamos nosotros en las profecías que todavía hay áreas que nosotros necesitamos rendir. Y usted va a ver que lo que vamos a ver ahora nos va a mostrar la forma como usted y yo podemos hacer que esas áreas no nos estén causando derrotas. Porque a veces hay áreas en la retaguardia. Y usted está peleando y peleando con el enemigo hacia adelante, pero atrás tiene debilidades por medio de las cuales usted y yo vamos a tener problemas y vamos a tener derrotas. Por eso es importante que usted y yo estudiemos en esta noche esas estrategias que le fueron dadas a Josué. Capítulo 4 dice, y verso 1, y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, ahí lo dejamos la última vez que platicamos, el Señor habló a Josué diciendo, Josué, dijimos, son los ministros del Espíritu. Ahora, note que a los ministros del Espíritu Dios les habla. Hay gente ahora que piensa que no hay o no pueden haber ministerios que Dios les habla hoy. Porque para muchos de ellos Dios ya habló. Muchos de ellos esgrimen los argumentos, ya está completa.
como el canon ya está completo, Dios no le puede hablar a los hombres hoy. Yo no sé quién les dio permiso para ponerle un espaladrapo en la boca a Dios. Imagínese usted. Ahora, ¿usted cree que Dios habla hoy? Bueno, no le estoy hablando si tiene el Nuevo Testamento, Dios habla hoy. Sino le estoy hablando y le estoy preguntando si usted en su experiencia personal, Dios le ha hablado. Yo creo que Dios nos habla. Su palabra se sale de la letra y nos habla a través de remas que necesitamos en nuestras vidas según nuestras necesidades. Y Dios está queriendo hablar a los Josué. Por eso dice, y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló con Josué. Tenemos que estar nosotros siendo cuidadosos de poder de alguna manera escudriñar si nuestros Josué Dios les está hablando. Los de Berea hacían eso. El apóstol Pablo, con ese tremendo ministerio que Dios le dio como perito arquitecto de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 nos dice a nosotros que al apóstol Pablo le fue dado poner el fundamento. Y Apolos, los ministerios magisteriales y los demás ministerios, dice a otros, como Apolos, le tocó edificar encima. Eso significa que el ministerio del apóstol Pablo era un tremendo ministerio, pero los de Berea, que dice la Biblia que eran muy nobles, escudriñaban en las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo, aun cuando iba antecedido de una gran fama de cómo Dios se movía a través de él, ellos de todas maneras trataban de escudriñar en las escrituras si lo que el apóstol Pablo decía eso era. Ahora, eso no significa que usted se vuelva una persona que para todo ande pidiendo el versículo, muchas veces fuera de contexto. Porque el Espíritu Santo, y no hombre alguno, reveló la palabra de Dios. Y el único que puede interpretar aquello que inspiró es precisamente el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, que usted y yo tenemos adentro. Y que nos da testimonio de que aquello que estamos oyendo es así. Por eso la Escritura dice, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Eso significa que usted y yo, que estamos recibiendo testimonio del Espíritu Santo, que somos de Dios, vamos a tener circuncidados los oídos. Vamos a tener destapados los oídos para oír y discernir cuáles son las palabras de Dios. Son tiempos difíciles, hermano. No se me asuste. Pero son tiempos que por muchos años a nosotros se nos ha dicho que llegará el momento en el cual usted y yo tendremos que discernir entre luz y luz. Si yo pidiera a los diáconos que apagaran la luz en este momento de este lugar, obviamente usted notaría la diferencia entre la oscuridad de ese momento y la luz. Pero usted quizá es muy difícil que logre discernir las diferentes tonalidades que hay aquí. Aquí hay una luz de gas neón, ese es un gas que produce una luz blanquecina, mírela. Pero aquí hay otras lámparas que son manejadas o esa luz se maneja a través de otros gases. O son luces incandescentes que son más amarillas y provocan más calor, pero no son luces iguales. ¿Me entiende la diferencia? Pero todavía a través del color usted logra ver que hay diferencia. Pero la doctrina, usted y yo vamos a tener que aprender a discernirla entre luz y luz. Pablo, entendiendo esos peligros, escribe en su carta que solamente hay un evangelio, que a él le había sido revelado y que muchas veces el apóstol Pablo decía, mi evangelio. No porque él, hermano, se lo hubiera inventado,
sino que el Señor se lo reveló, tuvo en su complacencia, en su propósito, que el apóstol Pablo fuera aquel al que le fuera revelado muchos de los grandes misterios que nosotros vemos en la Escritura. Pero él dijo, si aparece otro, aún vestido de ángel de luz, no lo reciban. Eso significa que van a haber ángeles, no necesariamente de Dios. Y van a haber espíritus que se van a vestir de ángeles para tratar de engañar al pueblo de Dios. Por eso es importante que usted y yo conozcamos a aquellos ministros que Dios les habla y que a la manera de Josué nos van a guiar en el camino. Verso 2 dice, lo que Dios le dijo a Josué después de pasar el río Jordán es, escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo, tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros, y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar esta noche. Usted lee en los primeros capítulos de Josué que los sacerdotes eran los designados a llevar el arca del pacto. Entendemos que el arca del pacto es la presencia de Dios. Y los sacerdotes a nosotros nos hablan en figura también de los ministerios que sujetos a Josué reciben órdenes. Los sacerdotes que reciben y se sujetan al Espíritu Santo, esos son los que van a trasladar al pueblo de Dios instrucciones fieles. Ahora, aquí es donde empieza el Antiguo Testamento. Quizá el libro de Josué es uno de los libros donde se nos muestran muchas cosas interesantes en cuanto a la batalla espiritual. Quizá en esta noche yo no le voy a hablar de cosas muy nuevas que usted no haya oído, pero si usted ya las oyó, pero todavía no las ha puesto en práctica, ni ha podido, hermano, descubrir cómo esas estrategias lo pueden a usted botar murallas, cómo esas estrategias lo pueden a usted desalojar reyes que están en su alma, y cómo esas estrategias lo pueden ayudar a usted a sacar reyes encuevados que no quiso matar en el tiempo anterior, entonces vamos a obtener mucho provecho. Nosotros notamos que le dice, mira Josué, toma un hombre representativo de cada tribu. Las tribus eran 12. Usted sabe que el número 12 es número de gobierno. Por eso el Señor escogió 12 apóstoles para poder iniciar con ellos el trabajo de la iglesia naciente. Y era tan importante el número 12 que cuando Judas cae, usted sabe que era apremiante que el sustituto de Judas tomara el lugar que necesitaba tomar para cubrir a las 12 tribus. Había una tribu descubierta. Entonces Dios le dice, mira, toma a uno de cada uno de ellos. Y lo interesante es que Dios le dice que saquen de en medio del río Jordán, exactamente donde los sacerdotes pusieron las plantas de sus pies con el arca para que el agua se partiera en dos del río Jordán, 12 piedras. Y que esas 12 piedras se las llevaran cada uno al hombro y las fueran a dejar al lugar donde iban a acampar esa noche. Ahora, yo entiendo que esto tenía, como la Escritura nos dice, una significación muy importante para Israel. Porque si usted lee los pasajes, dice que esas piedras con las cuales se iba a hacer un monumento, un memorial, iba a hacer que los hijos de aquellos que habían visto que que el río Jordán se abriera, pudieran recordar la mano poderosa que Dios había usado para entrarlos a Canaán. ¿Sabe que uno de nuestros grandes problemas es que a nosotros muy a menudo y muy fácilmente se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas?
Y dice la Escritura que ese pueblo que vio los portentos con que Dios los llevó a través del desierto, cuando las generaciones pasaron, se olvidaron. Pero Dios puso un memorial para esas generaciones, como ha puesto memoriales en nuestra vida de las grandes victorias que Él ha podido obtener en nuestras vidas, y que muchas veces nosotros, por no tener esos memoriales en nuestra alma y en nuestro espíritu, nosotros descuidamos el hecho de que Dios ya nos ha dado victorias y nos va a seguir dando victorias. Pero lo interesante es que esas piedras, antes de que se abriera el río Jordán, estaban en el fondo del río. Esas 12 piedras, porque eran 12, nos hablan a nosotros de 12 áreas del alma. Usted sabe que todo el libro de Josué nos habla a nosotros en figura de la conquista del alma. Pero es interesante que cuando nosotros sacamos un paralelismo entre los 12 miembros de las tribus de Israel y las 12 características de los 12 apóstoles, nosotros encontramos concordancias. Alguien ha dicho que cada uno de nosotros en nuestra alma tenemos por lo menos una de las características de esos apóstoles que tipifican áreas del alma. Por ejemplo, muchos de nosotros nos identificamos con Pedro, ¿no es así? Somos rápidos, por ahí dicen automáticos. A todos le decimos amén. No aprendemos a discernir lo que están diciendo. Comemos cualquier doctrina, así como Pedro recibía de Dios revelación que el que estaba delante de él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A los 5 minutos recibía revelación de otro lado, que le decía: Señor, no vayas a la cruz. Era automático. Pedro era impulsivo. Ahora, qué interesante que era un discípulo apóstol del Señor. Pero en su alma había características difíciles que lo hacían voluble. Cuando el Señor se encuentra con Pedro, él se llamaba Simón. Y la palabra o el nombre Simón nos habla de una caña debilitada, una caña cascada, que con cualquier viento se iba para acá o se iba para allá. Ese era el nombre de Simón y nos habla muy claramente de su carácter, voluble. Hoy usted dice: este 97 yo me consagro, pero mañana no venimos al ayuno, tenemos mejores cosas que hacer. Cualquier parecido es pura casualidad. Hacemos propósitos tremendos en nuestra vida y al mes se nos han olvidado, volubles, doble ánimo. Ahora, esa piedra está escondida y no se ve muchas veces. Así como el agua cubría las 12 piedras antes de que el río Jordán se abriera por el poder del Espíritu, tú y yo podemos tener piedras, áreas del alma que no se ven, pero muchas veces se sienten los efectos. Habían 2 piedras que en ese paralelismo que estamos haciendo, el Señor, al conocer su corazón, les llamó los hijos del trueno. ¿Se recuerda quiénes son ellos? Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, pescadores. ¿Qué tal serían de carácter ellos si el Señor les llamó hijos del trueno? ¿Cuántos hijos del trueno habremos aquí? A veces, si el Espíritu Santo, a través de los ministerios sacerdotales que llevan la presencia de Dios,
ministraran proféticamente nuestras vidas y las aguas se separaran, muchos de aquí saldríamos corriendo de ver las piedrecitas que usted tiene y tal vez las piedresotas que yo tengo. ¿Amén o no amén? Pues estos hijos del trueno querían bajar fuego del cielo ante aquellos que no se rendían al Señor. A veces nosotros tenemos ese tipo de áreas en nuestra alma. Y en lugar de mostrar el amor que se supone que el Espíritu Santo, según dice su palabra, ya derramó en nuestros corazones, y con ese amor mostrado a nuestro próximo, nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestros familiares, a nosotros mismos, porque nadie que no se ame a sí mismo puede amar a su prójimo. Por eso dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente no se ama. Porque hay piedras escondidas que todavía no hemos dejado que la planta de los pies de los sacerdotes se posen ahí para que las aguas se dividan y entonces esas piedras puedan salir del lecho del río y puedan ser puestas como un memorial de la victoria que Dios ha tomado de nosotros al sacarlas a luz por el Espíritu Santo. Aleluya. Los grandes problemas de nosotros los cristianos, hermano, es que todavía hay muchas cosas con las cuales nosotros no nos hemos decidido a batallar. Quizá ninguno de ustedes que están esta noche acá se puede identificar con Judas. ¿Verdad que no? Que es paralelo a la tribu de Dan. Dan era una serpiente. Y nos habla a nosotros de esas características que muchas veces están en nuestra alma, que se llama traición. Yo sé que ninguno de ustedes aquí podrá pensar que en su alma hay deseo de traicionar a alguien. Pero esa piedra puede estar tan escondida debajo de las aguas del río, en el fondo lodoso que no se ve, y que cuando menos tú te lo esperas y el enemigo toma provecho porque él de alguna manera conoce muchas de nuestras áreas débiles y te inquieta para que traiciones al hermano. Hay muchas maneras de traicionar. Y desde que los hombres, desde Adán que se justificó en Eva y Eva que se justificó en la serpiente, nosotros los hombres nos hemos vuelto diestros para justificarnos. Pero en muchos de nosotros, hermanos, puede estar ahí escondido esa característica, esa piedra de traición para nuestro hermano, para nuestro familiar. Ay, hermano, qué feo mensaje trae usted. Pero que el Señor le hable. Si usted tiene certeza de parte de Dios que no está ahí, léase lo que David dijo en los Salmos. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, examíname hoy y mira si hay camino de perversidad, decía David, del cual se dijo para todas las generaciones que leerían esa palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él oraba de esa manera. Señor, escudriñame con hisopo, lávame con hisopo. Señor, muéstrame los caminos de rectitud. Porque sabía David que en su alma habían piedras de las cuales él no estaba consciente.
y que estaban escondidas a su conocimiento, porque déjame decirte que hay cosas que el Señor a través de los sacerdotes que siguen las instrucciones de Josué y que ponen sus pies en el fondo de nuestras almas por profecía. La ministración, hermano, es profética. Cuando la ministración no es profética, hermano, deberíamos no hacerla. Porque vamos a cometer graves errores. El Señor, cuando lavó los pies de los discípulos, dice la palabra, que se ciñó una toalla. Y en la vestimenta del Señor, el cinto con el que se ceñía a alguien tipificaba el ministerio profético. Y antes de lavar los pies con el agua de la palabra que nos habla de ministración, el Señor se ciñó su túnica. Es decir, que nos está hablando que a través del ministerio profético verdaderamente esas piedras van a descubrirse cuando las aguas lodosas, porque me cuentan a mí. Eso quiere decir que no se mira el fondo. Y muchos de nuestras almas, cuando llegamos a ministrarnos ante ministros que no están siendo usados por Dios proféticamente, solo se ve lodo, pero no se ven las piedras. Y esas piedras se van a ver cuando ya no haya ni agua ni lodo. Y entonces van a ser sacadas y puestas a luz. Por eso la administración, hermano, es algo difícil. Por eso no muchos vamos. Alguien decía que es como dejarse cambiar un pañal. ¿Se ha puesto a pensar usted de su tamañote? Que todavía tuviera que usar pañales. Y que lo tuvieran que cambiar. Se pone uno colorado, ¿verdad? Colorado. Pero mejor es un momento colorado. Mejor, hermano, exponerse a que se muestren nuestras áreas. Porque mira, si tú no las expones, te las van a exponer. Si tú y yo no buscamos que el Señor saque esas piedras para ponerlas ahí delante de nosotros y que nosotros las podamos ver, pero después las sirvan de memorial de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, hermano, quizás no tuvieron la experiencia tremenda de haber sido sanados de alcoholismo por la mano poderosa de Dios? Esa es una piedra expuesta como memorial en su vida, hermano. Los que lo conocieron a usted, que andaba abrazando los postes y que agarraba aquella famosa maratón Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero. Cuando sus vecinos, cuando sus familiares lo ven que llega el 12 y usted tranquilo, solo bien tomado, pero del Espíritu, del vino celestial, aleluya. Esas personas empiezan a ver el poder redentor de Dios y usted en su vida tiene una piedra expuesta como memorial del poder de Dios en su vida. Nosotros podríamos ir estudiando cada una de las características de estas personas. Mateo manejaba mucho dinero para los hermanos que viven en radio. Era un recaudador de impuestos. Déjeme pensar, hermano, que este Mateo, antes de que el Señor lo viera a los ojos, ¿qué le vería en los ojos al Señor Mateo? Que cuando lo vio le dijo, sígueme, y dejó todo. Yo no sé cuánto había recaudado, hermano,
pero ese hombre seguramente estaba materializado. Seguramente su Dios era el dinero. Seguramente Mateo vivía bien, porque los recaudadores de impuestos, hermano, se quedaban con la olla untada. Gracias a Dios que solo eran los de hace 2000 años. Gracias a Dios. ¿No habrá una piedra en nuestro corazón que nos hace, hermano, anhelar lo material? Nada más. ¿No habrá algo interior que no conocemos, que nos está, hermano, haciendo tomar decisiones que nos alejan de Dios? ¿No será que la semilla que fue sembrada no fue sembrada en buen terreno, porque nosotros convertimos el buen terreno en terreno de espinos, donde dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra? En sí mismo no es malo tener riquezas, porque dice la palabra de Dios que es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. Pero la prosperidad que te aleja de Dios, esa no es de Dios. Y hay piedras ahí metidas en nuestra alma que sin darnos cuenta sutilmente nos están alejando de Dios. Enrico tenía una de esas piedras. Era grandota, galanota era. Las otras 11 eran chiquitas. Y el Señor le vio la piedrota. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué tal le parecería a usted que los Josué de hoy llegaran a su vida y le dijeran, vende todo lo que tienes? Ahí hay gato encerrado, dice usted, ¿va? Pero Dios puede hablar de muchas maneras y confirmar. Fíjese que a Bernabé le dijeron, mira Bernabé, has hecho mucho, tienes buenas fincas, has trabajado bastante. Pero dice que el Espíritu Santo puso en el corazón de Bernabé que vendiera la finca y que la pusiera a los pies de los apóstoles. Por favor, no lo vaya a hacer. Si cualquier persona se acerca ahí a decirle a usted, mire, por rema de Dios, me dijeron que venda su casa, deme las escrituras. No, eso tiene que ser el Espíritu Santo adentro. Eso tiene que ser un rema de Dios tremendo y que tiene que ser confirmado por ministerios. No se va a dejar engañar. Pero lo cierto es que si tú y yo tenemos problemas con el amor al dinero, a veces el amor al dinero se traduce en esto. Algunos le llevan contabilidad a sus esposas. Gracias a Dios hoy no vinieron. Me tenías que traer 2 centavos y medio. No, ya no hay medio, ¿verdad? Devuelto. Y no me trajiste nada. Porque hay avaricia también, ¿verdad? Hay áreas que a nosotros, hermanos, nos tienen detenidos. Ahora, yo quiero caminar porque el tiempo se me está yendo. Tú puedes estudiar despacio cada una de las características que las encuentras en las tribus de Israel y también en los apóstoles. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si no, se exponen las áreas del alma, no van a caer las murallas de Jericó. Pero fíjate que después de que el Señor le pide esto a Josué y es presentado ahí como un memorial de victoria y de obra sobrenatural de Dios en la vida de los israelitas, dice que esas piedras fueron puestas en un lugar llamado Gilgal. Ahora, Gilgal quiere decir dando vueltas. Yo me ponía a pensar, Señor, ¿por qué erigiste
ese montículo conmemorativo de la forma como tú abriste el río Jordán, en un lugar donde le recordaba los 40 años de andar errando, dando vueltas y no cumpliendo el propósito de Dios. Y el Señor me hacía ver que era precisamente ese lugar donde Dios iba a terminar ese recorrido de dar vueltas por 40 años estéril, donde toda una generación, menos dos, se quedaron postrados. Y era ese lugar precisamente el que les iba a recordar que solo exponiéndose a que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros para que nuestras áreas sean expuestas al mundo como triunfos en Dios, en nuestro carácter, en nuestro ser interior, nosotros íbamos a recordar que solo así se puede cumplir los propósitos de Dios y se pueden ganar las batallas. Nosotros vemos entonces que el Señor le da estrategias a Josué. Yo tengo unos minutos. Y la estrategia que le da es que otra vez los sacerdotes, hombres igual que los del pueblo de Israel, no eran extraterrestres. Eran hombres igual a ellos, pero que Dios había escogido. Tenían que llevar en sus hombros el arca, pero adelante de ellos iban a ir 7 sacerdotes tocando cuernos. Y adelante de los sacerdotes iba a ir el grupo de guerreros que habían sido adiestrados para la batalla. Eran 40,000. Y en la retaguardia también iban a ir guerreros. Ahora, tú sabes, hermano, que los guerreros en Jericó no participaron, pero llevaban lanzas. Dice que eran diestros para la guerra. Llevaban escudos. Iban preparados para pelear con el enemigo. Y eso a mí me habla en figura de nuestro ser integral. Porque de alguna manera esos guerreros nos hablan a nosotros del cuerpo, de las necesidades del cuerpo, de lo externo. Pero los 7 sacerdotes que estaban tomando o que estaban tocando carneros, cada uno de los 6 días que daban una vuelta a Jericó, nos habla del alma, donde la alabanza que sale del alma es la única que verdaderamente nos va a hacer ganar batallas. Nosotros a veces cantamos, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y a veces solo tenemos una alegreíta pasajera, motivada por un ritmo rápido. Y no estoy en contra de los ritmos, dicho sea de paso. Pero a ti solo te mueve el ritmo. Fíjate que el alma es expresión del espíritu, ¿sí o no? Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que iban atrás. Yo quiero que tú por un momento te imagines ese desfile. Lo más interno y protegido eran los sacerdotes que llevaban la presencia de Dios. Eso nos habla del Espíritu, donde dice que desde que usted y yo nacimos de nuevo, dice que el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros. Esa es la presencia de Dios, alojada en nuestro espíritu. Dice que somos uno con Él. Por eso el inconverso no puede tener verdadera alabanza. Y en estos falsos avivamientos que se van a estar dando, va a haber mucha gente alabando con alma, sin espíritu, moviendo solamente las emociones. Las emociones están en el alma. Pero cuando hay sacerdotes con presencia de Dios, cuando el Cristo de la gloria está dentro de nosotros, dice que es un tesoro, dice el tesoro en vasos de barro. Entonces el alma va a poder tocar los 7 carneros que nos hablan de la perfección de la alabanza, los 7 cuernos, pero solo provocado por un espíritu que alaba en espíritu y en verdad.
Ahora, un espíritu con presencia de Dios, un alma expresando la verdadera alabanza, va a provocar en el pueblo de Dios un ejército preparado para la batalla. Por eso, cuando después de cumplirse al pie de la letra, mira, por un momentito yo quiero que tú te sitúes con esos israelitas. Métete un ratito en los zapatos de ellos. Tenían 40,000 soldados armados. Y a Josué se le ocurre la locura de dar solo vueltas y tocar trompetas. Esa es una locura, hermano. Ahora, ¿estás tú dispuesto a las locuras de Dios? ¿Te vas a arriesgar en las locuras de Dios? Y tú sabes que el séptimo día dieron 7 vueltas. Ahora, yo te quiero mostrar por un momentito, hermano, que hay batallas espirituales que se ganan también en el mundo físico, después de haber ganado las batallas en el mundo espiritual. Porque los israelitas no se quedaron sentados, ellos actuaron. Pero el poder que se movía en cada vuelta que daban y el poder que expresó el grito de confesión de victoria de parte de todos los israelitas cuando tocaron los sacerdotes a la 7ª vuelta y cayeron las murallas de Jericó, nos hablan a nosotros de la necesidad de confesar con nuestra boca y no solamente creer en el corazón. Muchos de nosotros no hemos encontrado el tremendo poder que desata la palabra de Dios. Cuando usted reprende en el nombre de Jesús, ahí hay un poder al cual las potestades y las huestes espirituales le temen tremendamente. Aleluya. Por eso ese pueblo gritó a gran voz y esas murallas cayeron. Sin embargo, usted sabe que inmediatamente cuando fueron a tomar Jai, fueron derrotados. Y fueron derrotados porque un hombre, tan solo un hombre, codició el anatema. Y Dios les había dicho a ellos que no minaran el botín. Porque sabe usted que el Nuevo Testamento a nosotros nos habla de la concupiscencia de los ojos. Y Acán miró el manto babilónico y lo vio. Y seguramente Acán se visualizó vestido en un manto babilónico. Y codició en su corazón ese manto. Y como dice Pedro, primero él vio con los ojos, pero eso concibió pecado en su corazón hasta que lo hizo una realidad y se llevó el manto, y se llevó los ciclos de plata, y se llevó el oro, y lo enterró, y eso es figura del pecado escondido, de cosas que nosotros hemos codiciado y que son anatema para Dios y que pueden hacer que en este caso nuestra familia, por no decir la iglesia, esté detenida y esté sufriendo derrota. A mí me impacta, hermano, que Acán llevó a su familia a ser quemada delante de Dios. Porque dice la Escritura que no solamente él, sino sus hijos, sus parientes y todo lo que tenía fue apedreado y quemado delante de Dios. La decisión de un líder puede llevar a tremendas derrotas a una familia. Aquellos niños que quizá no tenían el tiempo, tal vez podemos pensar nosotros que no tenían la razón para poder entrar al arca antes de que lloviera de una manera tan tremenda como nos relata la Biblia.
fueron condenados por sus padres. Fueron precisamente los líderes de esas familias las que marcaron el destino de muchos niños. De la misma manera como Acán, con pecado escondido, con piedras ahí metidas dentro del cieno, dentro del lodo. Porque déjame decirte que con esas piedras se puede predicar. Déjame decirte que con esas piedras se puede servir a Dios. Pero hay de aquel que siendo consciente de las áreas que Dios le está pidiendo que rinda, no las entregue. Porque tarde o temprano seremos avergonzados. Aun cuando eso todavía siga siendo misericordia de parte de Dios. Decía la profecía, es tiempo de arrepentimiento. Y creo que son momentos en los cuales tú y yo no solamente estemos dispuestos a que nuestras áreas se expongan, sino que también en Gilgal. Esta generación que nació en el desierto, que no salieron de Egipto, sino nacieron en el desierto. Dice la palabra de Dios que no habían sido circuncidados. Y fue precisamente en Gilgal, frente a las murallas de Jericó, que el Señor circuncidó a todo el pueblo que había crecido durante esos 40 años en el desierto. Y la circuncisión a nosotros nos habla de consagración. La circuncisión a nosotros nos habla de cortar o echar fuera lo que es inmundo para Dios. Porque después de que fueron circuncidados los israelitas, que habían cruzado el río Jordán, el Señor dijo, hoy ha sido quitado el oprobio de Egipto. Muchos de nosotros seguimos todavía arrastrando el oprobio de Egipto. Este es tiempo para que tú y yo rindamos delante de Dios esas áreas. Tal vez te parece un mensaje que has oído muchas veces. Pero si esta es la enésima vez que tú oyes esto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Hay piedras escondidas que están enraizadas y que tú las conoces, que te tienen todavía a las orillas del río Jordán y que te están haciendo ser atemorizado frente a las batallas que tienes delante. Yo te voy a pedir que pases al frente. Tú que has estado peleando batallas y has sido derrotado. Tú que no sabes cuál es la estrategia de Dios para tu vida o que no has descubierto por qué razón esas victorias no llegan. Tú que alabas a Dios y levantas tus manos, pero no entiendes por qué razón en tu casa no lo puedes hacer. Tú que aquí muestras amor a los hermanos, que los abrazas,
que los ministras, que oras por ellos y no encuentras ese amor para tus hijos, que no encuentras ese amor para tu esposa. Déjame decirte que seguramente hay áreas, piedras escondidas, que hoy es un buen momento para poder sacarlas a luz y exponerlas no delante del hombre en este momento, sino delante de aquel que escudriña los corazones y que conoce lo profundo del corazón del hombre. Tú que no pudiste pasar al frente, levanta ahí tu mano derecha para interceder por todos los que pasaron, pero también para interceder también por ti y por tu familia. Hay ciudades amuralladas que se están interponiendo entre tú y esa tierra que fluye leche y miel, que es la vida abundante. Vez tras vez has fracasado y no has encontrado la estrategia para tomar esas ciudades. Hoy Dios te puede mostrar por los Eliseos, por la voz del Espíritu que está dentro de ti, ¿cuál es el estorbo? Y yo te voy a pedir que ahí donde estás, tomes autoridad. Esta es batalla espiritual. En el nombre de Jesús. Oh Señor, saca a luz. Escudriña hoy nuestros corazones. Oh, muéstranos aún los pecados ocultos, porque es noche de arrepentimiento. Esta es una noche de entrega. Hoy es una noche de victoria. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. A tu mente están llegando pensamientos. A tu mente se están descubriendo áreas. Está subiendo de lo profundo de tu alma situaciones difíciles en tu vida. En el nombre de Jesús, toma autoridad y reprende aquellas cosas que te están deteniendo. Echa de ti, desarraiga en el nombre de Jesús raíces de amargura que están ocultas, resentimientos, falta de perdón, áreas en tu alma que te tienen en Canaán, pero pareciera como que estuvieras en desierto. Deja que hoy el Señor circuncide tu corazón. Deja que hoy el Espíritu Santo llegue a cortar la carne que todavía tú y yo tenemos. Recibe un mensaje de esperanza. Porque así como el Señor llevó a su pueblo en victoria, a pesar de las derrotas, Dios siempre mostró al pueblo por qué había derrota. Y una vez le mostró al pueblo por qué había derrota, le mostró la estrategia para la victoria. Recíbelo hoy.
En el nombre de Jesús. Todos los que están aquí al frente, en el nombre de Jesús, reciban. Reciban liberación para su alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la decisión de tu corazón que el Señor conoce hoy sea respaldada con un espíritu que no es de cobardía. Porque hemos recibido un espíritu que es de amor y de dominio propio. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Y vete hoy con una piedra conmemorativa en tu corazón que le muestre al mundo lo que Dios internamente está haciendo en tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor.